Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 711, solo 5. Carl saltó desde el suelo para pararse en la pasarela e inspeccionar a los recién llegados, quienes lo saludaron alegremente. «Pensé que vendrían 10», preguntó. «Seguridad rechazó a 5 de nosotras por conexiones políticas familiares», respondió una de las chicas, una marimacha con el pelo rapado. O quizás aquel era un muchacho muy afeminado. Carl comprobó la interfaz del sistema para comprobar la verdad. Nombre: Marisa prefiere Mark. Bueno, eso fue bastante fácil, debería empezar a mantener las superposiciones de nombres sobre todos. Ah, sí, eso le facilitó mucho la vida. Entonces, Mark, dices que los eligieron a los 5 porque nadie los extrañaría si se quedaban aquí por tiempo indefinido. Los acólitos parecieron presas del pánico por un momento, luego negaron con la cabeza. No, los otros 5 tenían ministros de alto rango como padres. Al equipo de seguridad real le preocupaba que pudieran pasar información a sus familias que pudiera ser utilizada en el Parlamento. Una de las otras chicas, Janet, según el sistema, les ofreció un tomo como ofrenda de paz. Rescatamos los libros que trajeron, todos los acólitos que regresaron llevaban algunos, se suponía que debíamos dártelos como gesto de buena voluntad, explicó. Aparte de Mark, todos eran bajos, de piel oscura y pelo largo y negro, el de Mark simplemente tenía un corte diferente, y Carl empezaba a preguntarse si el bibliotecario jefe había elegido a este grupo como una forma de venganza mezquina, sabiendo que a Carl le resultaría casi imposible distinguirlos. Entonces notó algo más, un tic bajo la túnica del acólito de pelo corto. Mark definitivamente tenía cola. Carl intentó disimular olfateando el aire, y descubrió que no tenían ningún olor, definitivamente estaban camuflados, pero Soulside mostró una energía pura y clara, sin signos de la corrupción que conlleva ser una persona falsa o terrible. ¿Quieres que los disipe?, preguntó Kara. No, creo que sé qué pasó, están usando un hechizo de transformación humana para que los clérigos bestia parezcan humanos. La bibliotecaria debe estar provocando a la realeza con su elección de acólitos. Remy sonrió disimuladamente, apuesto a que la molestaron por algo, así que los envió a todos semi-humanos. ¿No se supone que la realeza debería decir, vamos humanos? Carl sonrió para sí mismo ante la descripción, ya sabía que era solo una fachada, pues muchos de los miembros de mayor rango de la nación eran dragones, pero oficialmente, Remy tenía razón, la familia real promovía la nación del dragón dorado como una nación humana. Eso era cierto en un 95%, pero ese último 5% tenía una habilidad especial para terminar en el mismo lugar que Carl, o quizás fue al revés. Carl le quitó el libro a Janet antes de que la vacilación se prolongara demasiado, y admiró la portada. Introducción a la inscripción, era el primer libro que le habían ofrecido, y Remy estaba dispuesto a salir y robárselo si no se lo entregaba rápidamente. Gracias, Janet, eso me será muy útil en el futuro. Uno tras otro, le entregaron libros, todos eran de manualidades, pero Carl notó que Janet tenía otro, probablemente el libro que uno de los otros debía entregarle como regalo de bienvenida. Regresó al inicio del grupo y recogió el libro de sus manos. Aprender habilidad, herir. Habilidad aprendida. Carl le dio una palmadita en la cabeza y sonrió cuando las mejillas de la acólita se pusieron rojas. Muchas gracias. Aceptó el siguiente libro de la fila, Flecha venenosa, de la acólita Mabel, y repitió el proceso, solo que Mabel no tenía tanto autocontrol, y cuando le dio una palmadita en la cabeza, el disfraz se rompió y sus orejas se soltaron, moviéndose alegremente. Qué injusto, lo sabías, ¿verdad? Hizo pucheros. Debieron estar apostando sobre quién sería el primero en fallar. Que todos son bestias. Sí, olvidan que soy un maestro de bestias de rango monarca. Carl asintió, antes de acercarse a René, quien le entregó un libro de Absorbe vida.
Esto será muy útil, inyectarlo en un arma mejorará considerablemente la supervivencia de nuestros élites. Carl le dio las gracias. La acólita conocida como René liberó sus orejas antes de que Carl tomara el libro, revelando unas esponjosas orejas de gato negro y el movimiento de una cola debajo de su túnica. Le entregó un libro de talismán, un hechizo chamánico que era esencialmente una forma degenerada de la creación de runas, pero el conocimiento que adquirió al aprender la habilidad añadió una increíble cantidad de información práctica y útil a su base de conocimientos. Finalmente, Mark le entregó un libro de objeto bendito, la habilidad que los clérigos usaban para crear armas sagradas. ¿En serio?, preguntó Carl. Mark asintió. La propia bibliotecaria jefa te escribió esa copia a petición del arzobispo. Entregar esa habilidad a alguien ajeno al sumo sacerdocio era inaudito, no era una habilidad de rango épico, pero era exclusiva del clero, y no sería aceptable que alguien distribuyera armas sagradas falsas que no estuvieran alineadas con uno de sus dioses. Lo aprovecharé bien, y la mayoría de ustedes también, respondió Carl con una sonrisa. Señor, no conocemos esa habilidad, le recordó Mark. Lo arreglaré más tarde. Primero, saluda al ingeniero jefe Fitzpatrick, responsable de las armas a distancia, y al maestro forjador Granite, a cargo de las armas cuerpo a cuerpo. Los acólitos instintivamente hicieron una reverencia, antes de que Mark se diera cuenta y se inclinara. Granite no pasó por alto el error, pero no quería que ellos hicieran ninguna de las dos cosas por él en primer lugar. Su tono brusco los sobresaltó a todos cuando empezó a hablar. Bien, un placer conocerlos, acólitos, tenemos mucho trabajo por hacer, así que ¿qué hacen aquí parados? Vayan a la sala blanca central y lávense para sus clases. Los acólitos huyeron, acostumbrados a recibir órdenes, y el enano le sonrió a Carl con sorna. Vas a tener un montón de trabajo con esos, monarca, te adoran como a un ídolo, y ni siquiera has empezado a presumir. Carl sonrió, seguro que la novedad se acabará, pero debería empezar a enseñarles las habilidades que necesitarán. Los equipos de fuerzas especiales tienen un número limitado de miembros, y tendré que fabricar sus armas yo mismo, pero estos jóvenes necesitarán saber cómo fabricar más tipos de armas en los rangos inferiores. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 712, Acólitos azules en entrenamiento. Carl se unió a los acólitos en la sala central y les hizo un gesto para que se sentaran alrededor de una de las mesas redondas. Primero, necesitas dos habilidades básicas para poder ayudar con el trabajo: absorbedor de vida y arma sagrada, anunció, y luego usó sígueme, pequeña, para transferirlas. No tenía muchas esperanzas en el robo de vida, pero se transfirió sin problemas. Los clérigos del dragón azul tenían afinidad por el conocimiento, y aunque no fuera algo que usaran, les resultaba fácil aprender la mayoría de las habilidades. Incluso cuando no tenían a Carl para grabarlo en su cerebro. Esa habilidad es espectacular, con razón le caes bien a la bibliotecaria cuando odia a la gente en general, susurró Janet para sí misma, demasiado bajo para que los demás la oyeran. Ya pueden dejar de usar los hechizos de disfraz, mantenerlos activos consumirá energía que necesitarán para cuando terminemos de entrenarlos en estas técnicas, insistió Carl. Pero antes de eso, tenía que probar Skill Merger y ver si podía encontrar algo. Si combinara creación de runas con arma sagrada, ¿qué pasaría? Se necesitó una inmensa cantidad de concentración para desarrollar dos habilidades técnicas a la vez, especialmente cuando no podía activarlas en su mente para ver el efecto. Señor, preguntó cuidadosamente uno de los acólitos. Dame un momento, estoy intentando combinar mentalmente un par de habilidades para enseñarte lo básico, ya que no puedes usar la creación de runas como habilidad completa hasta alcanzar el rango real. No conozco ninguna de las habilidades secundarias que la preceden, así que necesito aislar una parte que te permita aprender ahora y no obstacules tu progreso.
La respuesta de Carl hizo que las colas se movieran furiosamente y Kara se sonrió tan fuerte ante la vista que Fitzpatrick casi se cayó de su espalda. Carl perdió la noción del tiempo, pero finalmente encontró algo viable. Tuvo que eliminar el 90% del conocimiento de la creación de runas, pero con el conocimiento de arma sagrada, obtuvo una nueva habilidad. Una habilidad que no podía utilizar. Habilidad comercial ya conocida, el sistema le informó. Pero podía visualizarlo en su mente, así que empezó con Mark, el maestro de manada. Carl ofrece conocimiento. La habilidad, aprendiz de herrero rúnico, se transferirá a la gentil mascota Mark. Mark frunció el ceño. ¿Por qué se burla de mí el sistema? Carl se sonrió entre dientes. Les pasa lo mismo a todos cuando uso esa habilidad. ¿La aceptaste? Mark asintió. Sí, me enseñó el aprendiz de herrero rúnico. Es increíble, esto es precisamente lo que necesitamos para añadir runas a las armas y mejorarlas. Se usa con arma sagrada o drenador de vida para crear un encantamiento base. El acólito se quedó en silencio, viendo todas las posibilidades para futuras creaciones. Exactamente, los herreros de aquí ya están fabricando armas de alta calidad. Si le sumamos el arma sagrada y el robo de vida, junto con algunas runas de mejora, deberíamos tener algo que haría las delicias de cualquier comandante. Detrás de Carl, el maestro forjador Granite se aclaró la garganta. Antes de continuar, ¿hay alguna razón en particular para que la iglesia te haya enviado a un grupo de chicas gato como acólitas? Carl suspiró e hizo un gesto evasivo. Sí y no, soy un amo de las bestias, así que se sienten atraídos por mí de forma natural, pero sospecho que la razón fue más bien un juego de poder, una exhibición ante la familia real. Despidieron a la mitad del equipo por tener conexiones políticas, pero aún necesitábamos acólitos, así que no les quedó más remedio que enviarnos a los otros 5. Los escáneres les habrían revelado la verdad de inmediato y habrían detectado el hechizo de transformación. Sinceramente, está por encima de nuestro nivel, y es más fácil dejar que sigan jugando mientras fabricamos nuevas herramientas demoledoras. Herramientas demoledoras. Thor vitoreó. Tenía muchas ganas de tener uno de esos martillos. Le iría de maravilla con su habilidad de golpe grave en forma humana. Mark, ¿puedes usar esa habilidad para mejorar arcos? ¿O se limita a armas metálicas?, preguntó Carl, cambiando de tema. Mark lo pensó un momento y asintió. Debería funcionar bien con armas de madera, es más como si tuviera una introducción a la habilidad y las runas básicas. No hay muchas restricciones, solo muchas cosas que aún no sé. Bueno, si puedo enseñárselo a todo el mundo, entonces podremos empezar a ponerlos a trabajar. Carl envió la habilidad a los otros acólitos y las chicas rieron mientras leían el mensaje. Bien, tenemos más usuarios de armas cuerpo a cuerpo que de distancia, así que dividiremos las tareas. ¿Quién quiere usar arcos hoy? ¿Necesito 2 voluntarios?, preguntó Carl. Janet y Mabel levantaron la mano. Perfecto, ustedes 2 trabajarán con arcos hoy. Ojalá tuviera una guía mejor escrita para ayudarles a empezar, pero les daré algunas opciones para las runas básicas. Si entiendo bien cómo funciona esto, tendrán que añadir las runas y los hechizos a medida que se crea el arma, así que tendrán que trabajar con los arqueros que ya tienen experiencia. Ellos saben cómo hacer los arcos y ustedes saben cómo hacer las mejoras avanzadas, pero como son nuevos, los traeremos aquí donde podré supervisarlos a todos. Los otros 3 estarán con los herreros. Maestro forjador Granito, por favor, elija a alguien paciente para que trabaje con ellos. Todo esto es nuevo para todos, pero si lo hacen bien, un herrero rúnico debería ser capaz de crear encantamientos magníficos. El maestro forjador Granite asintió. ¿Cuál es su futuro después de esto?, preguntó mientras elegía a los 3 herreros con quienes trabajarían. Bueno, la forma avanzada del conocimiento debería ser la de un maestro de runas enano, pero como ninguno de ellos es enano, supongo que es solo una progresión a través de los rangos de herrero de runas hasta maestro de runas, ¿no?, supuso Carl.
Mark asintió, creo que es cierto, veo la opción en mi sistema, y el siguiente paso es herrero rúnico oficial, pero no puedo comprarlo con puntos de habilidad, parece que la única opción es practicar hasta que este indicador se llene. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 713, La Forja del Halcón. Ante la mención de llenar una cantidad determinada de progreso, Foriemaster Granite comenzó a reír. Funciona como herrero o armero como habilidad del sistema, necesitas 1000 puntos de progreso para alcanzar el nivel de oficial, no todas las creaciones te darán un avance, pero a veces, cuando aprendes más de lo esperado, te dará más de un punto. Ahora, todo depende del talento y el tiempo, si empiezan como aprendices, podría pasar un año o más antes de que se conviertan en oficiales, y una década antes de que estén cerca de ser considerados verdaderos maestros de las runas. Pero afortunadamente para nosotros, el sistema les brindará nuevas ráfagas de conocimiento a medida que avancen. Esa era la única ventaja para los nuevos artesanos de todo tipo, si el sistema no les proporcionaba conocimiento, toda la artesanía en la que habían adquirido una habilidad podría perderse en el tiempo. Antes de que los aprendices pudieran dirigirse a sus estaciones, Hawk salió y se paró sobre el recinto de vidrio blindado de la sala limpia, sorprendiendo a todos con su enorme y majestuosa presencia. ¿Qué pasa, Hawk? ¿Decidiste saludarlos?, preguntó Carl. No conocen el fuego lo suficientemente bien. Eso lo explica. Mi amigo Hawk dice que está dispuesto a ayudar a ilustrar a la herrería sobre las maravillas que puede obtener de la magia de fuego, explicó Carl, mientras Hawk comenzaba a absorber maná. Los fuegos de la forja comenzaron a parpadear y luego se tornaron ligeramente azules cuando aparecieron runas en las paredes sobre los pozos de la forja. ¿Qué está haciendo?, exclamó Granite al leer lo que aparecía en las paredes. Es algo que encontré escrito en la pared de una forja enana durante una prueba, está mejorando las forjas con su habilidad innata, el fuego fantasmal, no sé qué efecto tendrá en las armas, pero ya no tendrás que preocuparte de que las forjas estén lo suficientemente calientes para tus aleaciones, bromeó Carl. Pero el maestro forjador ya había salido por la puerta y se dirigía a su estación de forja. Si bien no había duda de que muchos de los otros serían capaces de fabricar armas de alta calidad con una forja de fuego fantasma, el propio Foriemaster podría hacer una verdadera obra maestra con este tipo de equipo de calidad. Era casi doloroso para un enano trabajar con una forja humana, sin importar cuánto insistieran en que la tecnología la hacía igual de buena. Así que, con alegría, arrojó un puñado de carbón a la forja, no como combustible, sino por el carbono que absorbería el acero al quedar atrapado en el lecho de cenizas para calentarse. De una forma u otra, tenía que abrirse paso en la aleación, y esta seguía siendo la mejor manera, incluso en una forja mágica. Le costaría acostumbrarse a la luz azul, pero el acero se calentaba rápidamente y el fuelle mantenía el calor de la forja exactamente donde él quería que estuviera. Monarca, ¿cuánto grabaste de la forja enana?, preguntó Granite al darse cuenta de que el fuelle estaba vinculado al encantamiento, además del flujo de aire. Todo, espero, la ciudad quedó dañada y abandonada, así que puede que hubiera más que no estuviera tallado en el edificio, pero tenemos todo lo que estaba escrito en las paredes y la base de la forja. ¿Está funcionando bien?, preguntó Carl con curiosidad. Lo sabremos en 5 minutos, pero hasta ahora parece prometedor. Mientras el maestro forjador volvía a su trabajo, Carl se sentó a esperar, y Hawk observaba a los herreros desde lo alto de la sala limpia. Estaban tan contentos con su fuego que el pájaro del trueno de fuego fantasmal empezaba a comprender la lógica de Thor de ayudar a la gente todo el tiempo sin ningún motivo en particular.
El maestro forjador estaba fabricando una poderosa hacha de batalla a 2 manos, así que Karl comenzó a planificar el diseño rúnico para convertirla en una verdadera obra maestra de sus artes combinadas. Uno de los berserkers de rango supremo estaría encantado al ver lo que Karl estaba creando para ellos. Robo de vida sería la pieza central del efecto, drenando al enemigo para restaurar a su aliado. A esto se suman mejoras en el poder de habilidad, agudeza y una combinación de peso reducido y mayor inercia. Eso permitiría al Overlord girarlo como un juguete, pero la fuerza detrás de los golpes no se reduciría como lo haría un arma más ligera. El único problema era que Lifesteal era feo. No eran las runas de la habilidad, era una de las que el libro del maestro de runas llamaba el tercer camino, runas desvinculadas, así que, a diferencia del resto del arma, era solo un conjunto de runas sin coherencia ni patrón intrincado. ¿Por qué no tallarlo en una gema y luego meterla en el hacha? Así puedes ocultar todo lo feo, sugirió Remy. ¡Qué idea tan maravillosa! Si tan solo añadiera unas cuantas runas más para conectar el engaste de la gema con el resto de la inscripción, sería perfecto. Solo necesitaba advertir al maestro forjador. Maestro Granito, por favor, engaste una gema del tamaño de medio puño en la hoja. Necesitaré engastar una piedra mejorada para crear uno de los efectos, advirtió Karl. Entendido, monarca, sé exactamente cómo. Karl pensó en su patrón por un segundo. Si es posible que sean 2 gemas. Si pusiera Life Leech en un lado y Brutality en el otro, equilibraría el diseño y un Overlord obtendría un aumento del 70% en su fuerza y tamaño con el segundo beneficio. Absolutamente aterrador. Hawk dejó caer algunas piedras de su espacio y Karl se las mostró a Granite antes de comenzar a tallarlas. Esa parte solo tomó unos pocos minutos, ya que no estaba tratando de recrear todo el hechizo, solo describir el efecto lo suficientemente bien como para que se fusionara con el resto de las runas en el arma. Maestro de runas, el hacha está lista, declaró Granite, media hora después de haber empezado a forjarla. Brillaba tenuemente azul, del mismo color que las llamas de Hawk, y a cada lado había un engaste de piedras, donde había incrustado las 2, listas para la obra de Karl. Ya tendría 3 efectos de hechizo, el de la forja y el de las piedras, pero apenas comenzaban. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 714, Berserker. Karl decidió no usar herramientas, sino aplicar cuidadosamente Rend con un lápiz para tallar las runas, en honor a la primera habilidad de Hawk. De alguna manera, le pareció apropiado a Rend crear la primera arma imbuida del fuego de Hawk. Hawk había elegido piedras de fuego rojo intenso para los 2 hechizos, que deberían ir bien con las runas cuando Karl terminara. La cantidad que quería añadir le permitiría concentrarse en todos los efectos a la vez, pero al completar las gemas por separado, al menos le alivió un poco la carga. Esta podría ser la razón por la que tantas armas antiguas tenían gemas encantadas, razones puramente prácticas para los encantadores. Con un solo trazo largo, Karl escribió las runas en toda la cabeza del hacha, sin levantar el lápiz en ningún momento, mientras infundía continuamente poder e intención en ellas. Luego, con la última runa tallada, comenzó a aumentar el nivel de energía hasta que sintió que las 2 gemas se unían en el rango de comandante. Después de eso, fue un progreso suave a medida que las runas se volvían de color púrpura, antes de convertirse en un rojo rubí profundo y rico. El arma inspiraba una sensación de aprensión, como si su simple mirada amenazara la vida del observador. Casi todos en la sala estaban escondidos, solo se observaban a hurtadillas, pero los clérigos del dragón azul no temían a los nuevos conocimientos, incluso si les costaba la vida, y el maestro forjador jamás se dejaría intimidar por su propia arma. ¿Deberíamos probar esto?, preguntó Granite con reverencia.
Carl negó con la cabeza, si lo hago, se vinculará, y no creo que pueda romper el vínculo para volver a entregarlo, necesitamos llamar a un señor supremo de la clase Berserker o llevarles el arma. Granite asintió con decisión y caminó hacia las escaleras donde había un teléfono montado en una de las barandillas. Comandante de la base, necesitamos urgentemente un activo de clase Berserker aquí, con rango de señor supremo, tenemos un producto finalizado que necesita ser vinculado de inmediato, declaró. 3 minutos, la voz respondió simplemente. Efectivamente, 3 minutos después, un portal se abrió, revelando un enorme Overlord que Carl sospechó que podría ser parte orco, con la mandíbula fuerte y la forma en que sus dientes inferiores hundían su labio superior pero no se extendían hasta los colmillos. La cara estaba equivocada al ser parte troll, pero Carl supuso que solo había visto una pequeña muestra de trolls, por lo que también podría ser uno de ellos. Aquí Garrick, anunció el corpulento señor supremo mientras cruzaba el portal. Gracias por tu pronta respuesta, quiero que tomes esa hacha y te unas a ella para probarla, será tuya si sobrevive a las pruebas, anunció Carl. Los ojos del berserker brillaron de color verde con magia mientras sonreía y pisaba fuerte hacia el arma. Al principio, se encendió al intentar levantarlo, pero el berserker simplemente le gruñó y lo agarró por el mango para sostenerlo y sonreírle. Oh, seremos buenos amigos, tú y yo, insistió Garrick, hablándole a su nueva arma. El portal todavía estaba abierto y Carl hizo un gesto para pasar a través de él. ¿Hay algún lugar al otro lado donde podamos probar esto? No creo que las barreras de la habitación resistan. El señor Garrick se sonrió. Ah, sí. ¿Tan seguro estás de ti mismo? Carl y Granite asintieron en silencio. Está bien, hay un valle vacío cerca de mi casa, podemos probarlo allí. Carl les indicó a los acólitos que los siguieran, y Kara trajo a Fishspark para que observara la acción desde atrás de la procesión. Carl no estaba seguro de dónde los había dejado caer, pero había 2 guerreros de rango supremo más presentes, además de un mago que Carl no conocía y un sumo sacerdote de rango real que recordaba vagamente haber visto en la capital. Este es mi equipo, al parecer, ganamos la lotería para ser primeros, explicó el señor Garrick. Carl sonrió, bueno, entonces les fabricaré armas a todos, solo escribe tu lista de deseos y veré qué puedo hacer. El mago sonrió entre dientes, oh, todos recibimos clientes, pero el pobre Garrick recibe lo que le dan. El berserker se sonrió y levantó el hacha. No subestimes el poder de los regalos al azar, este es muy enérgico, puedes creer que intentó resistirse a estar vinculado. No era cuestión de libre albedrío, los hechizos ya estaban en equilibrio, así que se requería una cantidad excepcional de fuerza de voluntad o magia para obligarlos a doblarse hasta el punto de que el arma se vinculara con el sistema. El mago instaló una serie de barreras y golems objetivo para que Garrick los probara, pero el Señor Supremo inmediatamente hizo todo lo posible, mejorándose y luego vertiendo poder en el arma, lo que activó el efecto brutalidad y aumentó su tamaño. Golpeó el hacha con fuerza contra el suelo usando división de tierra, una versión de grado épico de Sunder que dividió la tierra a 200 metros frente a él y envió una onda de choque que destrozó las barreras del rango Overlord y los golems como cristales. Estatuas. Fragmentos de tierra, golem y vida vegetal volaron hacia el cielo, ocultando el área por unos instantes. Segundos mientras el mago miraba a Garrick en estado de shock. ¿Qué demonios es esa cosa?, balbuceó finalmente. Es un hacha buenísima, incluso tiene robo de vida, conseguí un buen chorrito de las cosas ocultas bajo tierra, declaró el señor supremo Garrick con orgullo. Carl y Granite dieron un paso adelante para examinar el hacha, asegurándose de que no mostrara ningún signo de daño, sobrecarga por haber sido utilizada por un señor supremo o estrés mágico debido a una runa incorrecta. Todo parecía estar bien, y el poder del hacha se sentía más estable ahora que se ajustaba a su nuevo propietario.
Parece que no tiene defectos, tendrás que probarla en combate para asegurarte, así que no deseches tu vieja arma, pero te felicito por tu nueva arma, Carl. Insistió. Garrick sonrió al recuperar su tamaño normal, luego ajustó un poco su poder y volvió a crecer, para luego encogerse. Ya había aprendido a usar la gema por separado del resto de los efectos y era un berserker muy feliz. ¿Quién podría convertirse en un berserker de casi 4 metros de altura? Muy feliz. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 715, órdenes personalizadas. El maestro forjador Granite repartió cuadernos y lápices a los demás miembros del equipo y luego fue a inspeccionar los daños causados por el ataque. No olviden escribir su número de teléfono directo para que pueda contactarlos cuando todas sus armas estén listas. Podrían ser similares a esta, inestables hasta que se unan, recordó el enano al grupo. Con gusto, si la puntualidad es suficiente para conseguir un arma personalizada de clase monarca, te traeré el equipo cuantas veces sea necesario, asintió el mago. Los demás guerreros rodeaban a Garrick, examinando las herramientas del arma. ¿Se nos permite saber de dónde proviene esto? ¿Existe algún recurso que pueda producir más como esto?, preguntó uno de los guerreros. Carl sonrió. Es una habilidad de sistema recién descubierta y aún está en desarrollo. Hay recursos que pueden producir más, pero su cantidad es extremadamente limitada. En unos años más, deberíamos poder fabricar docenas de armas de rango de comandante a la semana. Pero hasta entonces, una producción lenta de estas espadas de rango monarca para los equipos de fuerzas especiales de rango Overlord será todo lo que habrá. El mago le sonrió a Carl. Creo que ya lo entiendo, los artesanos no pueden fabricar armas por encima de su rango, así que el número está limitado por el tiempo que tardan los artesanos disponibles en fabricarlas y realmente no tenemos élites de alto rango disponibles para entrenar. Carl le guiñó un ojo y se acercó para susurrarle con aire de conspiración: si no tienes una habilidad especial, quizás pueda pasarte el conocimiento a escondidas. El mago susurró: que sepas que el Señor Supremo Dallas pudo haber nacido de noche, pero no fue anoche. Si supiera lo que haces, yo sería el que estaría encerrado en un laboratorio por razones de seguridad nacional. Carl se sonrió y alzó la voz: bueno, si cambias de opinión, avísame, puedo hacer que valga la pena, quizás lo endulce con una habilidad de invocación de grado épico. Los ojos de Dallas se iluminaron de emoción, pero Carl pudo ver que no iba a ofrecerse como voluntario para cambiar de lugar. Carl le dio un golpecito en la cabeza y activó: sígueme, pequeño. Habilidad exitosa. El sospechoso Fox Dallas ha aprendido guardia épica. Ese era un mensaje diferente al que Carl solía darle por esa habilidad. Quizás estaba mejorando. El Señor Supremo Dallas jadeó en estado de shock y luego convocó al nuevo guardián. Su guardia épica apareció como un elemental de viento con armadura. Era extraño ver un vórtice con brazos y una placa pectoral, pero era claramente una conjuración inmensamente poderosa. Bueno, nos vemos luego, declaró Carl. Oh, no puedes simplemente enseñarle una nueva habilidad y huir sin dar explicaciones. ¿Quién te crees que eres, el hada de la escarcha?, preguntó uno de los guerreros, refiriéndose al cuento infantil sobre un hada que daba regalos a los niños buenos en el solsticio de invierno. Carl sonrió: espera, tenemos que fabricar más armas, así que nos verás de nuevo. Son 2 regalos en un día, ya he alcanzado mi cuota. El Señor Supremo Garrick se sonrió: lo dices con tanta convicción que casi me lo creo, pero deberías irte, los demás necesitarán sus armas en cuanto puedas fabricarlas. Esto es demasiado bueno para seguir retrasándote. Carl condujo a todos de regreso a través del portal hacia el laboratorio, y una vez que el portal se cerró, el maestro forjador Granite se volvió hacia Carl con una mirada acusadora. Cuando planeabas decirles que tardaríamos unas 4 horas en fabricar el resto de sus armas.
Ya tenemos material base en producción con el nuevo fuego de forja para satisfacer todas estas peticiones excepto la varita, exigió el enano. En unas 4 horas, espera, ¿qué hora es? Ya debe de estar haciéndose tarde, quizás deberíamos hacerlo por la mañana, sugirió Carl. Luego chasqueó los dedos y escribió otra serie de notas. Estas son para otro equipo de las fuerzas especiales con el que trabajé antes. Añadiremos su equipo a la lista y los entregaremos mañana cuando terminen los lotes. Damas y caballeros del equipo de tiro con arco, el señor Joram es un arquero y necesitará el mejor arco que puedan fabricar. Según el reloj de Carl, ya estaba atardeciendo, pero no lo suficiente como para regresar al palacio, por muy productivo que hubiera sido el día. Los demás herreros progresaban mucho con sus armas gracias a las nuevas forjas, aunque les costaba un poco acostumbrarse. El maestro forjador Granite se había adaptado al instante, pero los demás habían repetido las etapas varias veces para que todo saliera perfecto. Sin embargo, una vez terminados, las cosas mejorarían considerablemente. La adición de llamas de fuego fantasmal a la forja solo otorgaba la habilidad de fuego fantasmal a las armas de mayor calidad, pero el nivel de refinamiento hizo que las aleaciones fueran sutilmente diferentes y más compatibles con el maná. El único problema que Carl podía ver era que nada creado aquí sería particularmente susceptible de ser encantado con el elemento hielo o agua. Habría algunos guerreros y exploradores que podrían sentirse molestos por eso, pero en general, fue una mejora. El ingeniero Fitzpatrick hizo un gesto hacia las escaleras en dirección a la puerta principal. Ve, regresa a casa por la tarde y regresa temprano, para entonces tendremos algo adecuado y los trabajadores estarán menos estresados sin el supervisor extra, exigió. ¿Deberían quedarse los acólitos?, preguntó Carl. Tenemos habitaciones preparadas para ellos aquí, están asignados aquí mientras tú estés, pero no tienen habitaciones en el palacio, intervino Granite. Carl asintió, de acuerdo, asegúrate de que duerman para que no se queden dormidos cuando regrese por la mañana. Eso hizo reír al enano, dormir a los clérigos azules cuando no solo tenían nuevos conocimientos, sino una nueva habilidad que podían practicar. Obligarlos a parar, en realidad podría implicar drogarlos. Encerrarlos en sus habitaciones durante la noche solo cambiaría la ubicación de su investigación. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 716, Infiltradores. Carl llamó a la seguridad de la puerta principal y les informó que regresaría al palacio para pasar la noche. Los guardias abrieron la puerta para dejarlo salir y le indicaron que esperara mientras llamaban a un equipo de seguridad para que lo escoltara fuera del complejo. Nadie se movía solo por el complejo, ni siquiera los guardias, y Carl era la única amenaza real para la estructura del edificio. No es que nadie pensara que atacaría nada, los guardias no tenían noticias de lo que ocurría dentro de los laboratorios, pero cuando se abrió un portal desde el exterior, se pusieron nerviosos y obtuvieron información de que ya había avances y que un objeto se estaba entregando a un señor supremo. No hubo controles de seguridad al salir, solo una escolta hasta que Carl regresó a los pasillos principales y pasó al primer guardia de seguridad en el ascensor que los bajó desde los niveles estándar de los laboratorios subterráneos de la universidad. Desde allí, fue una caminata corta y un viaje en tren de regreso al palacio después de media hora de espera, pero para entonces, ya se acercaba la hora de la cena formal en el palacio. A diferencia de la mayoría de las casas, el palacio servía comida según un horario rígido, a menos que comieras en tu suite, y como recién llegados, se consideraba cortés socializar hasta cierto punto. Las damas podrían haber hecho eso por él mientras estaba en el trabajo, pero después de semanas de entrenamiento diario, no las culparía por simplemente descansar en la suite, mirar películas y comer bocadillos durante unos días.
Entonces, cuando Carl bajó del tren y encontró a los guardias en alerta máxima, con las armas desenfundadas y en formación defensiva, le tomó un momento comprender lo que estaba pasando. «Rae, ¿pasó algo grave mientras no estuve?», preguntó, repentinamente preocupado por su silencio. «A nosotros no, los guardias corren como si alguien hubiera pisado un hormiguero». Carl podía sentir que ella era incorpórea y disfrutaba de la comodidad de una red ubicada en la esquina superior de la habitación principal. El capitán de la guardia de turno le hizo un gesto a Carl cuando entró al palacio desde la estación de tren subterráneo. «Señor, ha ocurrido un incidente, hemos asignado guardias a su equipo, pero les pedimos que ninguno de ustedes se mueva sin un destacamento de guardias», anunció el capitán. «¿Tan grave? ¿Puedes darme detalles? ¿Soy perfectamente capaz de lidiar con la mayoría de las amenazas?», preguntó Carl. «Hoy hubo 2 intentos de infiltración en el palacio con habilidades de portal modificadas, desconocemos quién es el objetivo, pero el resto de los invitados han sido reubicados fuera del palacio, y el segundo intento ocurrió después de esa hora». Carl asintió, comprensivo. «Entonces, ¿somos nosotros o la familia real?», esperaba que fuera algo tan simple como espías. «Tengo un asesino en mi equipo que estaría encantado de descubrirlos». El capitán sonrió débilmente. «Sí, nos lo informaron, y vamos a asignar un equipo de infiltración para vigilar encubiertamente a tus asociados, pero no estábamos seguros de dónde estaba la araña del baño de sangre». La frustración del guardia hizo reír a Carl. «Bueno, tomaste la decisión correcta, ha estado en la suite todo el día, vigilando a las damas, ya les presentaste al equipo de guardias de turno. Sería lo mejor». El capitán se pasó una mano por su corto cabello rubio y le sonrió a Carl. «Sí, también les hicimos levantar los visores para que pudieran identificarse personalmente si necesitaban interactuar durante su turno», la sacerdotisa roja insistió. Carl lo consideró un momento. «Bueno, también podríamos reubicarnos fuera del palacio, para no interferir con el trabajo de la guardia del palacio ni reducir el número de efectivos disponibles en caso de un ataque». El capitán de la guardia suspiró. «Lo consideramos, pero si su equipo es el objetivo, lo cual es posible dada su reciente visibilidad, especialmente en la defensa de la capital, entonces los pondría a todos en un riesgo excesivo. Puede que sean sus habilidades las que trajeron a todo su equipo aquí, pero si algo le sucediera a cualquiera de ustedes mientras está bajo nuestro cuidado, sería un desastre de relaciones públicas». Carl suspiró. «Tienes razón, iba a decir que podría dejarles más bestias, pero si se descontrolan contra los atacantes, no quedará ni una sola ciudad». El general de la guardia se sonrió. «No creo que sea tan malo, pero entiendo a dónde quieres llegar. Tienes menos de qué preocuparte que la mayoría, estamos en una situación difícil, pero no podemos permitirnos no tenerte en el centro de investigación». «Oh, eso me han dicho. ¿Cómo te fue hoy? ¿Están cerca de fabricar algo?». Carl le dio una palmadita en el hombro. «Hoy les entregué las primeras armas nuevas a los señores supremos, tenían una base lo suficientemente buena como para que pudiera ampliarla y fabricar armas funcionales de rango monarca. Pasará mucho tiempo antes de que el suministro sea más que mínimo, pero deberíamos poder enviarles unas cuantas docenas en las próximas semanas». El capitán de la guardia sonrió. «Bueno, una vez que terminen con los señores supremos, supongo que los monarcas somos los siguientes en la lista, además de lo que los reclutas puedan aportar». Carl suspiró. «Sí, podría ser un poco. Los aprendices que me dieron son todos acólitos de rango despertado, tardarán un tiempo en producir los artículos de producción en masa de rango comandante que esperamos, pero en 1 año o 2, entrenaremos a suficientes». El capitán de la guardia sonrió entre dientes. «Bueno, he oído que la mazmorra también está regalando constantemente artículos de rango de comandante, así que tenemos algo para los élites hasta entonces. Conseguir buen equipo siempre es lo más difícil de preparar una fuerza, incluso aquí en el palacio».
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 717, pero ¿por qué no hay acólitos? Lotus miró expectante a Carl al entrar en la habitación. Entonces, ¿dónde están los acólitos? Enviaron a unos guapos. ¿Por qué no están aquí? Carl le dio una palmadita en la cabeza y frunció el ceño con lástima. Me temo que enviaron a todos acólitos del dragón azul, y no pudieron apartarlos tan fácilmente del nuevo conocimiento. Siguen trabajando y se quedarán en el laboratorio esta noche. Sin embargo, todos son clérigos bestia. Sospecho que fue una pequeña broma en el laboratorio, ya que la mitad se fue a casa, dejando solo 5 acólitos. Pero todos han aprendido las habilidades básicas que van a necesitar y, a partir de ahí, podemos empezar a desarrollar sus habilidades. Lotus frunció el ceño. Entonces tendré que ir allí. No, los traeré de vuelta en un par de días, una vez que resuelvan la peligrosa situación, pero algún día tendré que traer a todos los del laboratorio para que vengan a verte. Hay una mujer gnómica llamada Fishspark con la que te llevarías muy bien, incluso monta a cara por el laboratorio como si fuera un cerro. Cuando terminó de hablar, Carl se dio cuenta de que la palabra lógica habría sido caballo, pero ninguno de ellos había tenido nunca un caballo hasta donde Carl sabía. Una vez en la suite, el resto del equipo volvió a salir, incluso Hawk, quien había decidido usar la ficha de transformación para volver a parecer humanoide. Esta vez tenía cabeza de pájaro y 4 alas, con largas garras en los pies, pero sus manos eran casi humanas. Batió sus alas y giró la cabeza hasta la mitad para verlos mejor, lo que asustó a las criadas, pero estaba satisfecho con sus habilidades de transformación. 4 alas en realidad podrían ser mejores que 2. ¿Decidiste salir 2 veces al día? ¿No te sientes aventurero?, bromeó Carl. Hawk graznó divertido. Entonces, respondió, alguien se atrevió a atacar nuestro nuevo nido. No puedo dejar que la hermana Rae se lleve toda la diversión. Su voz era ronca y en varias ocasiones Carl estuvo seguro de oír un grito lastimero en los matices de su voz, lo que le hizo preguntarse si el sistema estaba traduciendo para él. Pero las criadas sonreían y no tenían acceso al sistema, así que Hawk por fin había creado una cabeza que hablaba común, o había aprendido a hablar en la mente de todos a la vez. Ambas eran posibilidades dadas las limitaciones transformacionales de Hawk. ¿Deberíamos preparar habitaciones separadas para los huéspedes recién llegados?, preguntó una de las criadas. Se lo agradecería, hasta que estén seguros de que todos están a salvo. Sospecho que preferirán permanecer activos en el mundo exterior. Remy, deja de molestar a Lotus, ella solo quiere acariciar al pájaro. Remy envolvió a la pequeña clériga hasta las axilas, impidiéndole correr hacia Hawk. A regañadientes, Remy la soltó, y Lotus corrió a hundir su rostro en las alas de Hawk. Por una vez, no estaba cubierto de fuego, y ella podía sentir sus suaves plumas. El cuerpo de fuego fantasma todavía estaba activo, simplemente lo había retirado a una capa cálida sobre su cuerpo, para poder moverse libremente. Como medida de seguridad adicional, Carl llamó al guardián y a los 2 guardaespaldas. La pareja de lamias se deslizó por la habitación para disfrutar del sol del atardecer junto a la puerta del patio, mientras que el guardián permaneció cerca de Carl. Su cuerpo escamoso y cubierto de corteza era apenas visible para los demás, ya que su habilidad de camuflaje se activó pasivamente. Oh, qué buena idea, cualquiera que venga a molestarnos pensará que soy yo al principio, y luego, ¡zas! Rae aplaudió. Tenía razón, los intrusos sin duda verían primero a la guardiana, y si la atacaban quedarían indefensos cuando llegara Rae. ¿Estas nuevas damas?, preguntó la criada de Carl. Son invocados como un golem viviente, no duermen, así que no necesitan camas, pero tengo un poco de hambre. ¿Cuándo es la cena?, preguntó. Cuando quiera, señor, los demás invitados ya se han marchado, así que la cena estará aquí, en su suite, y estará lista en 15 minutos cuando la solicite.
Dana asintió en señal de acuerdo y Ofelia les dio un entusiasta pulgar hacia arriba, por lo que la criada asomó la cabeza por la puerta e hizo que alguien de afuera corriera con el mensaje. Había una tensión subyacente en la suite que sin duda provenía de las camareras, no eran élites, ni siquiera tenían entrenamiento de combate, su trabajo consistía en limpiar y atender a los huéspedes, así que las noticias del día las tenían nerviosas. El palacio no había estado bajo amenaza desde que ninguno de ellos comenzó a trabajar aquí, por lo que esta era la primera vez que realmente tuvieron que utilizar los protocolos de seguridad. Peor aún, aunque por ahora estaban relativamente a salvo con los élites, sus amigos seguían trabajando en otras partes del palacio y nadie sabía cuál era el objetivo. Si se dieran cuenta de lo ansiosas que estaban las bestias por descubrir cuál era la amenaza, tal vez no se sentirían tan seguros aquí con el grupo de Carl. Pero por ahora, la presencia de tantas criaturas poderosas en esta suite había hecho que todos los pensamientos de buscar seguridad en la cama de un guardia en el cuartel para pasar la noche desaparecieran de sus mentes. Ese tipo de protección no solo tenía un precio, sino que implicaba obligaciones futuras, pero quedarse allí vigilando a un grupo de monstruos y élites era simplemente una seguridad pasiva, suponiendo que los monstruos fueran realmente seguros. Parecía que deberían serlo, ya que fueron invocados por un hechizo, sin embargo, ninguna de las criadas estaba familiarizada con las invocaciones inteligentes y no tenían a nadie a quien pedirle referencias. La comida llegó rápidamente y las criadas se retiraron a los aposentos de servicio de la suite para su propia comida, dejando solo a una para llenar las bebidas y limpiar los platos vacíos. Rae descendió del techo para unirse a ellos en la mesa para una discusión estratégica, apareciendo solo en forma humanoide cuando ya estaba sentada en el sofá. «Entonces, ¿qué vamos a hacer con los atacantes?», preguntó. «Eliminar a un ratón», sugirió Hawk. «Aplastarlos cuando se atrevieron a asomar la cabeza». Eso sonaba bastante bien. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 718, Esperando lo inevitable. Había una probabilidad bastante baja de que el enemigo realmente atacara durante el día en circunstancias normales, pero lo que realmente afectó a Carl fue que no solo lo habían hecho, sino que lo habían hecho 2 veces después de que él se hubiera ido a trabajar. ¿Será porque esperaban el aumento de guardias nocturnos para relajarse y dormirse? ¿O de verdad atacaban a sus amigos cuando creían que los había dejado desprotegidos? Los platos fueron retirados eficientemente una vez que todos terminaron de comer, y Thor inmediatamente comenzó a redecorar la sala principal. «¿Qué estás planeando, grandullón?», bromeó Tessa mientras Thor deslizaba el sofá en el que estaba sentada. «No todos los anuncios pueden ver la televisión para ver películas», la última vez se interrumpió. Lotus aprovechó la oportunidad y Carl se sonrió mientras ella inmediatamente ponía un documental sobre la naturaleza, donde 2 clérigos estaban explorando un bosque en busca de una nueva especie de fruta mágica. Eso no era exactamente lo que Carl tenía en mente para la noche de película la última vez, pero el plan trajo a las criadas con una bandeja de bocadillos y bebidas, mientras Tessa se acomodaba junto a Thor y Lotus usaba a Cara como almohada en el suelo. Dana se cubrió con una manta a ella y a Carl, y luego apoyó la cabeza en su pecho para ver el documental, que estaba resultando ser una especie de comedia trágica, no con intención, claro. Pero el dúo parecía ser un imán para todo tipo de monstruos y animales salvajes, y habían conservado todos los contratiempos de la película como advertencia para cualquiera que intentara emularlos. Después de unos minutos todos se habían puesto sus pijamas y se prepararon para pasar la noche mientras se preguntaban cuánto duraría este documental. La respuesta resultó ser 4 horas, aunque todos, excepto Carl, Rae y Thor, estaban dormidos mucho antes.
Carl no se molestó en mover a nadie, excepto para devolver a Hawk a su espacio, ya que el hechizo de transformación comenzaba a desvanecerse sin que él despertara para reactivarlo. Thor ya había dejado de usar su amuleto y había logrado emular la habilidad por su cuenta, siguiendo el mismo patrón de aprendizaje que Rae. Así las cosas, a ambos les resultaba más fácil parecer vagamente humanos, en lugar de intentar imitar todos los rasgos. Rae daba miedo, pero cuanto más practicaba Thor, más parecía un joven elfo gigante y afable. En la versión de ropa de dormir de Thor, solo un par de pantalones de seda de Rae, Carl pudo ver que el cerro estaba mayormente escamado en su espalda y hombros, pero todo estaba oculto en ropa casual o su armadura. Una vez seguro de que Rae había dormido lo suficiente para vigilar la noche, Carl se durmió con Dana sobre su pecho en el sofá, un sueño profundo que terminó de repente cuando la primera luz del amanecer les iluminó el rostro. Le dio un beso de buenos días en la frente, antes de deslizar una mano por su espalda para acercar a la maga, pero, en cuanto lo hizo, vio la mirada fulminante que Kara le dirigía, mientras sostenía a Lotus como una almohada. Carl miró a Thor, que estaba igualmente entrelazado con Tessa bajo una manta en el otro sofá, y el tejón del vacío se sonrió en su mente. «Eso no cuenta», ella insistió. «Aún así, no tengo ventaja, Thor tiene un compañero de abrazos para esta noche». Carl se preguntó brevemente cuándo Kara renunciaría a su misión, y entonces comprendió que ya no se trataba de la vida amorosa de Thor, si es que alguna vez lo había sido, el tejón simplemente disfrutaba frustrándolo. «¿Alguna acción durante la noche?», le preguntó a Rae, mientras hacía lo mejor que podía para evitar tener que levantarse y renunciar al calor del cuerpo de Dana contra el suyo. «Nada de nada, algunos de los disfrazados dicen que, según sus palabras, podría haber sido un incidente aislado. Trajes rellenos. Así los llaman los guardias, los inútiles con títulos que inventan excusas para que los demás trabajen». Carl entendió muy bien ese concepto y el nombre realmente les vino muy bien. «¿Estoy de guardia nuevamente hoy?», preguntó Rae. «Creo que es lo mejor, dejaré a Thor aquí contigo también, nunca nos perdonaría si no pudiera jugar a ser caballero si hubiera un ataque mientras estuviéramos en un palacio real de verdad». Thor retumbó divertido, despertando a Tessa, quien simplemente miró a su alrededor por un segundo, luego cerró los ojos nuevamente cuando se dio cuenta de que no había peligro. «No hay mejor lugar para ello, las princesas necesitan caballeros, es una regla», el cerro estuvo de acuerdo. Thor había reflexionado sobre esto, las princesas necesitaban caballeros, las reinas necesitaban caballeros, los señores supremos siempre contaban con un caballero de su máxima confianza a su lado, en resumen, nunca había una situación en la que ser el caballero fuera una decisión equivocada. Según los libros románticos de la hermana Remy, los caballeros incluso tenían buena suerte en el amor. Carl extendió sus sentidos hacia afuera y descubrió que ninguna de las sirvientas había regresado a sus habitaciones la noche anterior, todas estaban compartiendo incómodamente las dos pequeñas camas en los cuartos de servicio de la suite. Ya habían oído la conversación y empezaban a prepararse para el día, si su oído no estaba equivocado, así que pronto habría comida sin necesidad de pedirla. Se escuchó un suave golpe en la puerta, lo que hizo que una criada corriera a abrir y luego le entregara la carta a Rae con una mirada confundida. Carl observó la elaborada caligrafía de la sencilla carta de pergamino doblada que tenía un antiguo sello de cera. «Oh, Nuestra Señora Baño de Sangre recibe cartas de amor tan temprano en la mañana», bromeó Carl. Rae sonrió y asintió con alegría, ellos sí que saben cómo engatusar a una dama. La curiosidad era insoportable, y Lotus logró ponerse de pie sin soltar a Kara, sonrió entre dientes mientras leía la carta, y luego Rae se la entregó a Carl.
Baño de sangre de Lady Rae. La Guardia Real de Su Majestad solicita su ayuda en caso de que se produzcan más incidentes en el ala oeste del palacio durante su estancia. También tendremos agentes en la zona y les pedimos que no los coman si los detectan. Si tiene alguna pregunta sobre implementaciones y situaciones actuales, no duden en ponerse en contacto conmigo directamente. Capitán de la Guardia Scruggs. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 719, la reputación de Rae. Incluso las criadas se reían de aquello. Se suponía que los espías y agentes ocultos del palacio estaban entre los mejores del mundo, y se hacían constantes intentos de reclutarlos para las fuerzas extranjeras de élite. Pero el capitán de la guardia no había mencionado ninguna posibilidad de que Rae resultara herida, solo la preocupación de que pudiera considerarlos un producto alimenticio. Parece que tienes una reputación temible, Lady Baño de Sangre, una de las criadas notó, y luego procesó lentamente el nombre que acababa de pronunciar. Oh, aún no me has visto, ¿verdad? Solo esta forma humana, comentó Rae. Las sirvientas parecían confundidas cuando Rae saltó hacia un área abierta de la habitación y se transformó nuevamente en su forma natural, que rozó el techo con su espalda, incluso con sus piernas agachadas a su altura habitual. «Dioses dragón de arriba, ¿qué clase de poder es ese?», preguntó una de las criadas mientras Rae recuperaba su forma humanoide habitual de piel de ébano. Soy una araña baño de sangre de rango monarca. Esta forma es el disfraz, pero es mucho más conveniente para actividades en interiores. El señor Thor, allá, es un trueno divino cerro, y es 3 veces más grande que yo. Es imposible que se transforme en interiores sin derribar un trozo del castillo, explicó Rae. La criada sonrió, y ya vimos la forma natural de Hawk cuando llegó al balcón. Impresionante, todos ustedes. Cara miró hacia arriba, esperando su turno para recibir elogios. Y luego está este bulto peludo de alegría. Sospecho que en realidad es mucho más peligrosa de lo que parece. Bueno, eso es un hecho, porque es adorable, pero también se siente poderosa. Thor se sonrió, y todas las criadas se giraron para mirarlo. Los tejones del vacío son prácticamente indestructibles. Los guardias podrían estar machacándola todo el día con espadas, y a menos que usaran habilidades, solo le darían un masaje, explicó. Cara lo pensó un segundo y asintió. Ninguno de ellos podía causar suficiente daño sin habilidad, sin importar el arma que tuvieran. Bueno, entonces estamos en la habitación más segura del palacio. Por si algo sale mal, me aseguraré de que los chismes de las criadas lleguen a Lady Bloodbath para que pueda estar al tanto de cualquier suceso extraño en el palacio. Por si acaso hay un patrón que se nos haya pasado por alto, asintió la criada con una sonrisa. Carl suspiró mientras alternaba entre desayunar y darle bocados a Dana, que todavía estaba debajo de la manta encima de él. Supongo que debería ir a trabajar. Esto de tener un trabajo fijo está muy sobrevalorado. ¿Quién quiere venir conmigo hoy y quién quiere quedarse aquí a jugar con las chicas?, preguntó con curiosidad. Cara se quedó pensativa. Había un grupo entero, y criadas, y un baño de burbujas. Pero había un fishpark allí. Volar por el laboratorio con un gnomo era divertidísimo, y si los atacaban, tendría una pequeña pieza de artillería. Bueno, si el gnomo tuviera habilidades de combate, podría tener un gnomo en pánico a cuestas, lo que sería aún más divertido. Al final, las mayores posibilidades de pelear si permanecía allí con los demás parecían ser la mejor opción. Ahora bien, ¿dónde estaba esa botella de jabón de burbujas? Remy regresó a su espacio, más interesada en la investigación de las runas. Estaba aprendiendo mucho en el laboratorio y no quería perderse el segundo día de clases. Entonces, fueron solo ellos dos los que se fueron, junto con la guardia épica, que siguió en silencio a Carl una vez que se dio cuenta de que se iba. Nadie más pareció darse cuenta de que estaba con él, excepto los guardias, quienes se sorprendieron cuando notaron que lo seguía en silencio.
Carl subió al tren, intentando ignorar la inquietante sensación que le producía la estación abandonada. Era de mañana, y debería haber habido trabajadores de cambio de turno entrando y saliendo, pero no había absolutamente nadie. Incluso el guardia de turno lo miró confundido. Deberían haber llegado trabajadores del turno de día, pero no había visto a nadie. La estación de tren está vacía, creo que la cosa se va a poner picante. La advertencia de Carl hizo que Rae bailara un poco en la sala de su suite, para gran confusión de las criadas. ¿Ha llegado alguien?, preguntó Carl. El guardia negó con la cabeza. El tren llegó puntual, pero vacío. El conductor está tan confundido como yo. No había nadie esperando el tren en ninguna de las estaciones. Carl asintió y subió a bordo, esperando hasta que el conductor le hizo un gesto nervioso con el pulgar hacia arriba a través de la pequeña ventana de la puerta de su compartimento en el tren de tránsito. El tren salió de la estación rumbo a la universidad, pero no alcanzó su velocidad habitual. El maquinista se estaba poniendo nervioso por si algo bloqueaba las vías o si les esperaba una emboscada, pero no se movía nada bajo la ciudad, salvo ellos. Absolutamente nada, observó Carl, y eso no estaba bien. Debería haber agua corriente, ratas y otras alimañas, insectos en el agua estancada que se acumula cerca de los orificios de ventilación de la superficie o incluso trabajadores de mantenimiento, pero ninguno de ellos estuvo presente hoy. Carl se concentró en el área que lo rodeaba y lanzó nulificar con toda su potencia como efecto de área. Había esperado ver algo extremo, como un tren lleno de cadáveres y un demonio al volante. Sin embargo, lo que encontró fue que todo parecía exactamente igual que antes, solo que ahora había sonido, demasiado sonido. Rae, Thor, informen a los demás que hay una batalla en la ciudad. Puedo oírla por los conductos de ventilación. Cara, recuerda enjuagarte las burbujas del pelaje al terminar de bañarte, o te picará. Halcón se sonrió de la advertencia. También se transformó en el baño, acicalándose las plumas, pero no usó jabón, y tenía fuego para secarse. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 720, Batalla en la ciudad de Weymouth. Conductor, hay una batalla en la ciudad, tengo audición mejorada, advirtió Carl al único ocupante del tren. Te llevaré a la universidad y luego esperaré más instrucciones. No sé qué hacer en esta situación. Todas mis instrucciones solo dicen que espere a los pasajeros a menos que tenga una recogida programada, respondió el conductor con nerviosismo. Llegaron a la estación de tren de la universidad y Carl usó Nullify nuevamente, usándolo para detectar magia en efecto. No quería disipar en masa toda el área, ya que había laboratorios encima y debajo de él que usarían barreras mágicas, pero no sintió nada en la plataforma, y Soulside no encontró a nadie esperándolo. Carl avanzó rápidamente por el pasillo, preguntándose dónde se habrían metido los guardias. Debería haber algunos en el andén, otros en la primera esquina y más en el ascensor. Carl lanzó Nullificar nuevamente, apuntando al pasillo. Definitivamente había un hechizo allí, pero Carl no vio ningún cambio hasta que dobló la esquina y vio la siguiente estación de guardia. Los 6 estaban muertos, destrozados por docenas de cuchilladas. Quienquiera que los hubiera atacado debía estar cerca o en el rango de comandante, ya que los guardias habían resistido con fiereza antes de caer, y había sangre por todas partes, pero no había rastro del enemigo, y toda la sangre le olía a humano. Algunas especies tenían sangre muy distintiva, pero aquí no había colores extraños ni olores distintivos como los que tenía la sangre de los orcos o los ogros. Carl tomó prestada una de las tarjetas de seguridad de un guardia caído y notó que solo a uno de los otros le faltaba el cordón. Quienquiera que haya venido antes que él tuvo la misma idea. Pero el ascensor de la habitación contigua no solo necesitaba una tarjeta llave, también tenía una contraseña para llamar, un pequeño detalle que el primer grupo no había notado.
Habían abierto las puertas, probablemente usando un hechizo, ya que Carl podía sentir la magia persistente en el aire, y salieron volando de sus rieles. Sin nada que lo detuviera, Carl saltó al pozo y dejó que sus dedos rebotaran en los peldaños de la escalera de seguridad mientras caía. Cuando vio la salida abierta del laboratorio y los picos acercándose rápidamente al fondo del pozo, Carl agarró la escalera y se balanceó hasta el piso de baldosas. La zona de seguridad estaba llena de sangre y cadáveres, tanto de guardias como de magos con trajes de espada hechicera. Carl pateó a uno para derribarlo, pero no tenía ninguna insignia que identificara a la facción que los había enviado. Las túnicas eran negras y estaban encantadas con hechizos de sigilo, pero no tan buenos como los que usaba el guardián. Incluso Carl apenas pudo verlas cuando el constructo aterrizó tras él. Activó movimiento silencioso y cuerpo vacío en ambos, luego se dirigió al laboratorio, donde esperaba que las puertas blindadas aún resistieran. Había ruido delante de él, órdenes frustradas y el sonido de una especie de ventilador, junto con un zumbido crepitante. Un silbido agudo le hizo saber a Carl que lo habían visto, por lo que convocó a los guardaespaldas detrás de él y le advirtió a Remy que permaneciera oculta por un segundo, aunque ella también convocó a sus guardaespaldas. Buenos días, damas y caballeros, parece que están decididos a hacerme la jornada más difícil de lo necesario. Saludó a los magos que tenía delante y entonces notó que un señor supremo los acompañaba. En un espacio cerrado, esto iba a ser muy brutal. El señor supremo no respondió y decidió atacar a Carl, quien lo golpeó con un nulificar a mitad del espacio, cancelando su habilidad de movimiento y desequilibrándolo mientras caía al suelo. El mazo llegó a las manos de Carl, cargado con desintegrar. El pasillo resonó con el aire desplazado cuando blandió el arma, y la punta del arma golpeó las barreras del mago. El señor supremo fue arrojado 2 metros hacia la derecha, contra la pared, que se derrumbó con el impacto, junto con la barrera que había reemplazado casi instantáneamente. Una ráfaga de habilidades con la espada voló en ambas direcciones mientras los guardaespaldas se enfrentaban a los espadachines mágicos y la guardia épica se lanzó al combate. Carl equipó la garra Haint en el guardia épico en preparación para la emboscada final, y cargó contra el señor supremo nuevamente, pero el mago usó un hechizo de tipo parpadeo para aparecer a mitad del pasillo detrás de él, poniendo su pelea lejos de los demás. Todos los demás magos estaban en el rango real bajo, y no durarían mucho contra los guardaespaldas, pero no resistirían un solo ataque cerca de Carl o el señor supremo. Carl atacó de nuevo, lanzando desintegrar al mago, quien respondió con una rápida ráfaga de habilidades de espada que derribaron la habilidad y luego voló hacia Carl. Uno de los guerreros Naga lanzó una espada mágica entre Carl y el hechizo, que simplemente lo atravesó sin disminuir la velocidad mientras el horror se dibujaba en el rostro del hombre condenado. Carl derribó el hechizo con su mazo y reactivó los hechizos. Estaba quemando una gran cantidad de energía, pero la garra Haint que llevaba el guardián estaba extrayendo energía de toda la habitación mientras los Spellblades morían, y su habilidad innata la compartía. El señor supremo obviamente quería correr, pero un portal no sería lo suficientemente rápido para abrirse, por lo que tendría que subir por el ascensor o ingresar a una habitación segura. Carl cargó y el Spellblade atacó nuevamente. Era más lento que Carl, en un sentido puramente físico, pero sus activaciones de hechizos eran casi instantáneas y tenía más energía almacenada, pero Carl tenía una ventaja que la espada mágica no tenía. El ataque del mago atravesó las barreras y la armadura de Carl, dejándolo sangrando por una docena de cortes que le atravesaron todo el cuerpo, pero esto no frenó su ataque, y las barreras del Señor Supremo se derrumbaron ante la embestida masiva durante una fracción de segundo. Carl pudo ver la sonrisa victoriosa en su rostro, luego el dolor cuando los largos dedos del Treant Draco de las sombras perforaron completamente su pecho y destrozaron sus órganos internos.
El guardián pareció absorber la sangre del cuerpo, mientras que la garra Hind arrancó el alma del cadáver con un grito agudo, como si en sus últimos momentos el mago se diera cuenta del horror que le esperaba. Su cadáver cayó al suelo, con la carne destrozada, con una mirada de incredulidad grabada en sus rasgos. Remy lo recogió antes de que pudiera ser mutilado aún más. Rae querría la sangre que quedara, pues le faltaban variedades humanas. Entonces la chamán Naga recogió el resto de los cuerpos, tanto de guardias como de espadas mágicas, y los colocó en su pantano para conservarlos hasta que pudieran ser clasificados. Maestro, el trabajo está hecho, anunció uno de los guardaespaldas lamias a sus espaldas mientras Carl se quitaba la armadura y se quedaba desnudo, observando cómo Cuerpo del Vacío regeneraba las secciones desgarradas de su carne. Ese proceso fue agotador, pero quedó como nuevo en medio minuto, justo a tiempo para renovar su armadura y sonreírle a la lamia antes de que el túnel comenzara a derrumbarse. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.